hablamos en clave de violencia machista, de género, llámenla como quieran, un maltrato físico y psicológico que se ha cobrado la vida de casi 1000 mujeres desde el año 2003 en España, desde que se empezaron a tener estas cifras. Pero la huella del machismo va mucho más allá y hay otros datos estremecedores. 33 menores se han quedado huérfanos y 27 han sido asesinados desde el año 2013. Hoy hablamos de esa violencia machista, una problemática que se ha convertido en el principal reto de nuestra sociedad. Bienvenidos a Enclave. Ivanka en Orihuela, Eva en Castellón, María en Finestrat. Son solo 3 de los muchos nombres que engloban la larga lista negra que deja la violencia machista solo este 2018. Son nombres de mujeres a los que se suman otros como los de Nerea o Martina, por ejemplo. Son las 2 pequeñas de 3 y 6 años asesinadas el pasado mes de septiembre en Castellón. Datos con el que abrimos este tiempo de análisis con los 2 expertos que ya nos acompañan y que paso a presentaros. Tenemos por una parte a Catalina Alcázar. Ella es responsable del turno de oficio y vocal de la Subcomisión de Violencia de Género del Consejo General de la Abogacía Española. Bienvenida, Catalina. Muchas gracias. Y también tenemos a Juan Antonio Amorosto, un experto en la materia, criminólogo, experto en malos tratos y policía local en servicio de seguimiento y protección de víctimas de violencia de género. Así es, gracias por invitarme. Vamos a intentar abordar este tema y sobre todo hacia el final del programa vamos a intentar aportar soluciones, pistas, ideas para intentar esa prevención que debe perseguirse antes de poner ya la tirita en esa herida. Empezamos, Juan Antonio, dada tu experiencia y todo lo que controlas, conoces en este ámbito. ¿Cuál es la valoración del estado actual de este problema que, como decíamos, es uno de los retos, sin duda, de nuestra sociedad? Pues mira, desde el 2004 que cambió la normativa y se aprobó la Ley de Violencia de Género, ha habido muchas actualizaciones normativas, pero siguen habiendo muertes, siguen habiendo víctimas mortales en violencia de género. Eso significa que el sistema está fallando, algo está fallando en el sistema. De lo que podemos decir por nuestra función diaria, yo por ejemplo denoto que hay falta de medios materiales y falta de medios humanos. Medios materiales, tengamos en cuenta que hay pulseras de GPS de seguimiento que están tanto desfasadas tecnológicamente, tienen una tecnología 2G, cuando cualquier de nuestros aparatos terminales telefónicos que tenemos ya tienen tecnología 4G y están infrautilizadas porque no se solicita su colocación en los juzgados. Entonces, pues ahí esa falta de medios se tendría que solucionar, medios materiales. Medios humanos, también podríamos hablar de medios humanos. Nos encontramos con la ratio de agente de referencia víctima bestiales. A lo mejor te puedo contar de que yo conozco a gente que lleva a 100 víctimas. Eso es imposible de manejar. Absolutamente. Absolutamente imposible de manejar. Tenemos que trabajar con la menor cantidad de víctimas posible para dar un buen servicio y una buena protección. Esos dos pilares serían básicamente lo que tendríamos que resaltar. Luego también habría que trabajar en la mejora de los protocolos de valoración del riesgo. Ahora, debido a la muerte en Castellón de los 2 niños que hubieron recientemente, se ha cambiado la valoración del riesgo en el aplicativo Biogen y se ha incluido el riesgo de muerte, que antes no estaba como ítem, como factor de riesgo, el riesgo inminente de la muerte de la víctima o de la denunciante, y el riesgo de agresión hacia los menores. Eso se está mejorando, se está trabajando en ello, pero todo esto tiene que evolucionar hacia una mejor predicción de la violencia. Como, vamos, esto no es Minority Report, no vamos nunca a saber con seguridad, pero mejorar la predicción es importantísimo en esto. Luego, en materia de prevención, estamos fallando en prevención. Prevención con mayúsculas, no la prevención típica que se habla en todo momento, sino la prevención en mayúsculas. Cuando hablamos de prevención en criminología, hablamos de 3 niveles de prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria es, por ejemplo, aquella que va dirigida a la sociedad para sensibilizar de la problemática.
Y en esa prevención primaria podemos incluir dos tipos de actuaciones, que son primero las campañas informativas y luego las mediciones, las estadísticas, los datos oficiales. Estamos fallando en eso porque no estamos haciendo unas buenas campañas informativas a nivel criminológico. Desde un punto de vista criminológico no estamos haciendo unas buenas campañas informativas. Porque, y tú me preguntas, ¿por qué? Porque tolerancia cero al maltratador, sí, como mensaje está bien, pero ¿qué hacemos con ese maltratador? ¿Lo alejamos de la sociedad? Pues habría que intentar recuperarlo socialmente, porque recuperar un maltratador significa que la próxima mujer con la que tenga una relación no vaya a desarrollar esa actitud machista de maltrato. Entonces, por ejemplo, ante el primer síntoma de maltrato, denuncia. ¿Qué es un primer síntoma de maltrato? Un grito, vamos a judicializar un grito, un menosprecio. Está complicado y la sociedad tiene que tener otras informaciones. Por ejemplo, yo siempre oigo denuncia. Vale, está muy bien que fomentemos la denuncia, pero es muchísimo más importante, y luego la compañera seguro que estará de acuerdo conmigo, es muchísimo más importante el mantenimiento de esa denuncia que la denuncia en sí. Has dejado muchísimas pistas que seguir, Juan Antonio, vamos a intentar desgranándolas con más detalle a lo largo de esta hora, pero quería, Catalina, que tú también nos aportaras tu visión con la experiencia que tú tienes de visión un poco más global de esta problemática. Pues yo coincido plenamente, o sea, se necesita más medios, tanto materiales como humanos como económicos. No me vale que me hagas una ley y me digas denuncia, te damos una ayuda, te damos una asistencia, te damos una prevención, te hacemos un seguimiento, si luego no hay dinero material para formalizar esa ayuda. Entonces, sí que es verdad que muchas veces la víctima, cuando por fin decide dar el paso, pone una denuncia, se va con una orden de alejamiento, con su medida cautelar penal o medidas civiles si hay hijos de por medio. Sale de la casa, ¿dónde va? ¿Quién la ayuda? ¿Qué ayudas tiene? Entonces, por desgracia, se necesitan medios económicos, medios materiales para que todo esto funcione, se siga el procedimiento adecuado y desde el minuto cero esta señora tenga la asistencia en todos los campos sociales, legales, asistenciales, psicológicos, o sea, de todo. Y, por supuesto, sensibilidad y formación de la gente que les atiende, porque tengamos en cuenta que son personas que a lo mejor han denunciado en una cosa muy nimia en relación a toda la vivencia que han tenido, pero para ellos ha sido ese momento el decisivo para poner esa denuncia. Entonces necesitan ser escuchados, ser atendidos, ser acogidos. Calor humano. Sí, como que de verdad les importa lo que les estás dando, que se sienten atendidas, que se sienten pues con cariño, porque al fin y al cabo pues lo que no han tenido nunca, porque por desgracia han sufrido malos tratos físicos y psicológicos, ya si son así ya es muchísimo peor, pero claro, necesitan que les oigamos y que les atendamos y se sientan protegidas. Ese es el problema, de que las denuncias sigan siendo tan bajas, que el porcentaje todavía siga siendo muy bajo. El porcentaje de denuncias, bueno, tenemos alrededor de unas 120.000 denuncias anuales por violencia de género. No es un porcentaje bajo. Lo que pasa es que en relación hay una cifra negra, denuncia, o sea, actos violentos que no se denuncian, que sí que habría que trabajar en ella. En materia de lo que está comentando la compañera, la especialización de las personas que están, todos los agentes que intervenimos, todos los agentes sociales, como policías locales, abogados, jueces, trabajadores sociales, es importantísimo que estemos formados en materia de violencia de género. En género, pero también en violencia. Se pide mucho que los jueces estén formados en género, pero yo no escucho a nadie pedir que se formen en violencia, y eso es importantísimo. Hay que distinguir la violencia del conflicto, y eso es algo que tendríamos que resaltar. En prevención secundaria, lo que estábamos comentando antes, sería muy importante también trabajar en la mejora de las guías y protocolos de detección, prevención e intervención en materia de violencia de género. Solo un detalle, un pequeño detalle. Cuando una mujer va al médico con un intento de suicidio, se reactiva el protocolo de detección de posible violencia de género. Pero si es al revés, no pasa.
Si un varón va con un problema de intento de suicidio, eso no se tiene en cuenta. Y ese factor podría ser un factor de riesgo que destapara una posible situación de malos tratos. Entonces hay que mejorar, hay espacio para mejorar todavía las guías y protocolos, la prevención secundaria, la especialización de todos los profesionales que estamos al cargo de esto. Y en tercer punto, la prevención terciaria, es importantísimo la rehabilitación de la víctima para que vuelva a su estado inicial antes del maltrato, importantísimo la rehabilitación del victimario, del agresor, porque sin agresor no hay víctima, es así de fácil, es la variable más importante dentro del maltrato. Sin embargo, no estamos invirtiendo lo necesario para inhabilitar esa variable. No hay un plan nacional de rehabilitación de maltratadores, aunque me consta que en la Audiencia Provincial de Alicante sí que se está trabajando bien y tiene un buen porcentaje de no reincidencia. Pero no tenemos una ley nacional y sobre todo no tenemos una dotación económica para rehabilitar a esos maltratadores que igual que han aprendido a maltratar pueden desaprender si hay una intervención criminológica con ellos. Entonces, pues en todo eso, fíjate, todo lo que podríamos mejorar. Mira, en enero, ahora que dices, en la cárcel de Foncalén, en la prisión de Foncalén, se va a iniciar un curso pionero con enfermos mentales ligados con violencia machista. Veremos qué resultados tiene. Catalina, desde el punto de vista más jurídico, ¿cómo es posible que en casos de violencia mujeres que han hecho su denuncia, que el maltratador tiene antecedentes, cómo es posible que ese maltratador todavía siguiera teniendo a sus hijos como parte de la custodia que le tocaba? Lo vimos en el caso de Castellón. Pues porque o no se ha pedido o no se ha concedido la suspensión de las visitas de la patria potestad, con lo cual el padre pues sigue teniendo esa posibilidad de pedirla, pero no hay que pedirlas en un procedimiento civil, en el mismo procedimiento penal, con esa denuncia se puede pedir y solicitar. La mujer alertó, claro, de que había mucho riesgo de que su marido tomara a las hijas como víctimas. Pero si pues no sé exactamente, no sé el procedimiento que en este caso cómo se llevó, pero imagino que la señora lo diría en el juicio, se lo denegarían o no, recurriría a su letrado, no lo sé, pero la posibilidad está ahí. O sea, imagino que la utilizaría. El motivo por el cual la jueza o el juez no se lo concedió, que por desgracia pues ha acabado tan mal, pero sí que se debería haber acordado en este caso. Por eso es tan importante la valoración del riesgo, que sean profesionales formados en victimología y en valoración del riesgo los que la hagan, porque errores humanos pueden terminar con la vida de otras personas. Ha pasado, vamos. ¿Qué pasa? Entonces es importantísimo la mejora de los protocolos de detección y de valoración del riesgo, porque luego llega a un juez, como dice la compañera, y si no tengo armas para justificar una medida limitadora de derechos, como quitarle la patria potestad o las visitas a un padre, pues no se puede adoptar. Tienes que justificar en auto esa medida judicial. Si no tenemos justificación, una base para que fundamente esa medida, no se puede adoptar. Entonces se tiene que trabajar lo mejor posible, se tiene que perfeccionar todos esos instrumentos a nuestro... Juan Antonio, como criminólogo, ¿cómo analizas tú este tipo de los parricidios, casos como el que vimos en Castellón? Vimos otro pequeño, Aarón, en Elche también hace unos meses, que acabó falleciendo después de ser víctima de palizas hasta una última que no consiguió superar. ¿Qué pasa en la cabeza de ese maltratador? Es difícil de saber lo que pasa por la cabeza de un maltratador. El procedimiento normal que usa un maltratador es instrumentalizar la violencia para el control. Esto hace que se desarrolle una estrategia en la que el maltratador agrede a la víctima progresivamente. Esto es como la metáfora de la rana. Si la tiras en un cazo hirviendo, la rana no se queda, salta. Si la dejas en un cazo y la calientas, poco a poco la rana, sin darse cuenta, se hierve. El matador utiliza esa misma estrategia. Y luego también utiliza la estrategia por todo el mundo conocida del ciclo de la violencia de Lennox Walker, ya descrito en el 1980, que tiene 3 fases: acumulación de tensión, agresión y luna de miel.
perdóname, nunca lo pasará, pero luego seguimos con la misma fase agresiva hasta que vuelve una siguiente agresión. Todo eso es lo que hay dentro de la estrategia. Ahora me preguntas sobre el tema de los parricidios. Pues está incardinado dentro de esa estrategia de control. No te puedo hacer daño a ti porque ya no te tengo cerca, pues ahora se lo hago a lo que tenga cerca, en este caso a los niños. Habría que controlar pues con más medios qué situaciones se puede seguir teniendo un régimen de visitas y en qué situaciones no se pueden tener un régimen de visitas. Cada caso es un mundo en violencia de género. Cada caso es un mundo. Catalina. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, hay que ver el caso concreto, la situación concreta y ver qué ha pasado. ¿Qué es lo que piensa una persona para finalmente acabar con la vida de tus hijos? Porque no son los hijos de ella los que les quieres hacer daño, es que también son tus hijos. Es una forma de hacerle daño a ella, aunque tenga que pasar por delante de sus hijos. Sí, pero... Es lo único que les queda de nexo de unión. Pero es que son tuyos también, o sea, no sé qué parte o qué chip te hace en la cabeza a ti el hecho de decir, por hacerle daño a ella, o sea, me da igual qué vínculo tenga yo con estos niños, o sea, no sé qué es capaz de pensar una persona en ese momento, de luego para mí es incomprensible. Juan Antonio. Criminológicamente podemos hablar ahí del perfil del maltratador. Tendríamos que retrotraernos un poquito. Primero habría que hablar de la etiología multifactorial del comportamiento humano. ¿Qué significa esto? Pues que yo no estoy aquí porque me llamaste un día y me dijiste, vente al programa. No, yo me formé hace tiempo, me llamó mi compañero Fernando, me dijo si podía acudir, he venido y bueno, vamos a ver, que esto es mucho más difícil que una explicación simplista, reduccionista de un factor. Tenemos que tener en cuenta que el ser humano es una entidad biopsicosocial. Esto significa que está influido por sus factores biológicos, psicológicos y sociales. Puede tener predeterminados algunos comportamientos por haberlos heredado, puede tener o desarrollar alguna psicopatología o algún trastorno de personalidad en el área psicológica. Y luego, aparte, puede tener unas distorsiones cognitivas en cuanto al género. Lo que se llama machismo, patriarcado y todo lo que nos hemos criado. Lo típico de que el hombre es el proveedor, la mujer tiene que estar en casa cuidando de los niños. Todo eso influye a la hora de llevar a cabo un acto de maltrato. Todo eso. Lo que pasa es que también nos encontramos, desde el punto de vista criminológico, que hay varios tipos de agresores. Los que son agresores solo en el ámbito familiar, el típico agresor de las películas, que en casa, fuera de casa es el padre perfecto, el marido perfecto, el que se encuentra en el trabajo es compañero perfecto, pero a la hora de entrar en el hogar, pues es un agresor. Y luego nos encontramos con personas con personalidad antisocial, son agresores tanto dentro del domicilio como fuera del domicilio. Igual le pegan un bofetón a su mujer que al primero con el que tengan un accidente de tráfico. Eso sería el origen del comportamiento violento, lo que le pasa por la cabeza. Pero explicarlo es muy complicado. ¿Qué factores son más relevantes a la hora de darle la explicación al maltrato? Ese es el quid de la cuestión. Si lo supiéramos, pues habríamos descubierto todo para aplicar la intervención desde el punto de vista criminológico. En lo que sí que habéis coincidido los dos, ha salido la palabra varias veces ya en lo que llamamos de programa, es en ese control, un control que se puede ejercer desde distintos ámbitos. Queremos incidir en ese control a través de las redes sociales y para eso contamos hoy vía telefónica con Fernando Miró. Él es director del Centro Crímina de Elche y es especialista en ciberdelincuencia. Bienvenido, Fernando, un día más. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy buenas. Fernando, estábamos hablando de distintos tipos de control, queremos tener tu visión porque precisamente las redes sociales se han convertido en una forma muy fácil de poder tener controlada a la pareja. Sí, bueno, las redes sociales en realidad lo que hacen en cierta medida es replicar en el ciberespacio lo que pasa en el espacio físico y ofrecer nuevas oportunidades también
para realizar determinadas conductas positivas, negativas o incluso delictivas. Es decir, el ciberespacio lo que es no es más que un nuevo lugar, un nuevo entorno en el que pasan cosas que ya pasan en el espacio físico, y el control de pareja, en efecto, bueno, pues también parece que se ha extendido, y es un fenómeno que se está observando desde hace años, que en efecto pues se ha extendido al ciberespacio. Fernando, ¿esta actitud influye en todos los tipos de edad, todos los perfiles, más en adolescentes, que son los que más se mueven en estas redes sociales? Bueno, nosotros hemos tenido oportunidad de medir y de intentar de conocer cuál es la prevalencia del control de pareja en, digamos, en menores y menores adolescentes jóvenes. Esto a raíz de 3 estudios que nosotros hemos realizado. Lo que podría decir es que, es decir, nosotros no hemos hecho un estudio de prevalencia en adultos y no tenemos datos, por tanto, respecto a adultos. Sin embargo, los datos que tenemos respecto a menores y a adolescentes jóvenes, es decir, hasta los 20 años, nos indican que hay un aumento de la prevalencia conforme aumenta la edad, frente a otras conductas que, sin embargo, conforme aumenta la edad se producen menos. En el caso del control de pareja lo que sucede es al revés. Esto tiene cierto sentido porque en realidad con lo que tiene que ver es con que aumentan, digamos, las relaciones de pareja y la estabilidad o la inestabilidad, pero aumenta, digamos, la importancia de las relaciones de pareja a nivel vital, que podemos observar pues en niños de 12, 13, 14 años, que la prevalencia es mínima. A partir de los 15, 16 empieza a ser alta, empieza a ser mucho más alta 17, 18 y 19, 20 es más alta todavía, con lo cual podemos de ahí inferir que habrá cierta tendencia creciente. No creo que el control de pareja baje conforme se van haciendo adultos. Lo que tampoco puedo decir es cuánto aumenta. Lo que sí que es cierto es que lo que hemos observado a lo largo de estos años, desde 2014 hasta la actualidad, es que digamos que hay un aumento del control de pareja entre menores y adolescentes jóvenes. Nosotros empezamos con un estudio en la provincia de Alicante donde teníamos unos porcentajes de aproximadamente un 15-20% en 2014, y en la actualidad, en el último estudio que hemos hecho en Castilla y León, el porcentaje mínimo es 20% y en algunas conductas llega al 40 y al 45% de control de pareja. Por tanto, estamos hablando de determinadas, digamos, conductas de control sobre la pareja o expareja, digamos, se van perpetuando e incluso aumentan, es decir, estos roles aumentan, y parece que incluso, como digo, pues con el paso de los años, quizá por el aumento del uso de la tecnología, pues se van haciendo todavía más prevalentes. Fernando, ¿qué tipo de conductas? Nosotros hemos analizado esencialmente conductas que no son, digamos, se pueden ver como conductas que no son graves y que no serían conductas delictivas, pero que forman parte, como digo, de una dinámica de control, como pedir la retirada de fotos o comentarios de las redes sociales, pedir que no se agregue o que se elimine a personas de las redes sociales, intentar influir en la información, en el estado, en el tablón, en las fotos publicadas también en las redes. Estas son el tipo de conductas que, como digo, pues pueden parecer poco relevantes, pero que forman parte, evidentemente, de una dinámica de control. Hay que decir que bueno, las chicas son más victimizadas por estas conductas, pero curiosamente, excepto cuando se llega... Hemos tenido ahí un problema con Fernando. Vamos a intentar recuperar esa llamada en la que nos explicaba que las chicas precisamente son las más victimizadas. Aprovecho para preguntarle a Catalina en torno a todo esto que nos estaba contando Fernando. ¿Se puede acudir a presentar una denuncia con hechos que hayan ocurrido a través del móvil, con alguien que se ha sentido perseguido, coaccionado a través del móvil? ¿Eso puede servir como prueba en un juicio? Por supuesto. De hecho, se debe aportar, además de denunciar, se debe aportar la base sobre la cual se ha hecho ese seguimiento, ya sea porque tiene mi clave y se ha metido en mi Facebook, o me ha colgado algo en mi muro, me ha suplantado la personalidad y ha abierto una cuenta nueva con mi nombre. O sea, todos esos motivos siempre hay que hacerlo. Me ha mandado un WhatsApp, me ha dicho algo en concreto, lógicamente nada bueno, te voy a hacer no sé qué, o te voy a hacer tal otra cosa, o cuidado con lo que se dice de mí, o como hagas esto
va a repercutir en terceras personas o en ti. Por supuesto, se debe siempre aportar la base física de tanto si está en papel como llevar, si es el móvil siempre detrás, si es por internet, aportar siempre la etimología, perdón, la dirección electrónica esa que pone arriba de HTTP, la IP, o sea, todos los datos, cuanto más mejor, para dar más credibilidad. O sea, todo lo que se tenga, por supuesto, y claro que se puede denunciar, de hecho lo debe denunciar todo el mundo. Bueno, hacemos ese pequeño apunte, ya tenemos a Fernando Miró, experto en ciberdelincuencia, al teléfono. Fernando, retomamos la conversación, decías, las chicas tienen más posibilidad de ser víctimas, cuéntanos a partir de ahí. Sí, no, te decía que en efecto en todas las conductas es más posible que sean victimizadas las chicas, son más victimizadas de hecho las chicas que los chicos, pero esto cambia a partir de los 18 o 20 años. A partir de los 18 o 20 años son más victimizados los chicos y son más las chicas las que ejercen control de pareja, tanto en pareja como en expareja. Esto es importante tenerlo en cuenta y esto nos demuestra que en realidad no es una conducta tanto de violencia contra la mujer como de violencia, digamos, en el seno de la pareja, y tiene que ver con dinámicas de celos que puede ser que en determinados parámetros de edad sean de uno a otro y que sean equivalentes. Y esos mitos del amor, ¿no?, que ahora están tan de moda entre los adolescentes, parece que si no se tienen celos es que no se quiere al otro. Bueno, esto ha sido siempre, por desgracia, un poco así. Yo no soy capaz de decir si esto tiene que ver con el patriarcado o tiene que ver con otros elementos sociales, con evolutivos, no tengo ni idea, con total franqueza. Lo que dicen los datos es que, por desgracia, las dinámicas de control, que no son en el fondo, es decir, dinámicas sanas, pero bueno, pueden ser explicadas por otros factores, lo cierto es que aumentan y que Internet no ayuda, sino que, digamos, hace que incrementen estas dinámicas. Dicho eso, no hay que demonizar, de nuevo lo digo, a Internet. Internet simplemente es un medio en el que, pues al final, pues las personas, como le dedican más tiempo, pues plasman más determinadas conductas. Por último, ya, Fernando, ¿algún consejo para alguien que nos esté viendo, que tenga en cuenta qué precauciones puede tomar? Bueno, hay que tener en cuenta dos cosas. Una, que aquí, en lo que es el control de pareja, yo no me estoy refiriendo tanto a conductas, digamos, online como offline. Es decir, aquí, y en la línea de lo que decía la compañera, que es totalmente acertado cuando uno es víctima de algún tipo de ciberdelito, algún tipo de comentario, etcétera. Claro, aquí estamos hablando de conductas que a veces se producen en la intimidad del espacio físico. Es decir, aquí simplemente he visto que en el Facebook tienes a fulanito, ¿por qué le sigues? Es decir, que en realidad son conductas de espacio físico. Por tanto, las recomendaciones serían las de intentar tener relaciones sanas e intentar, pues, buscar tenerlas con personas que a su vez, pues, no vayan a tener este tipo de dinámicas de control, que por otra parte también probablemente darles la importancia que tienen. Yo creo que hay que darle la importancia que tienen en el justo punto y dependiendo, pues, de si se repiten o no se repiten. Por otra parte, con respecto a las conductas que tienen lugar a través de Internet, como siempre digo, pues uno tiene que sobre todo controlar lo que uno hace y tener mucho cuidado con, bueno, pues poner datos personales reales, con compartir su propia privacidad, porque eso en última instancia le pone en riesgo. Y bueno, en última instancia, pues respetarse a uno mismo como mujer, como hombre, es decir, y respetar al otro e intentar comprender el sentido último de una relación. Pero esto ya no es un consejo como científico, sino que lo digo como padre de preadolescentes, que me preocupa mucho el tema. Bueno, parecen consejos muy, muy lógicos, pero no está mal repetirlos de vez en cuando para replantearnos si los estamos cumpliendo. Fernando Miró, director del Centro Crimina de Elche y especialista en ciberdelincuencia. Gracias por estar con nosotros un día más. Nada, muchas gracias. Muchas gracias. Ya por finalizar este bloque, Juan Antonio, qué sutil puede ser el comportamiento, lo hablábamos con Fernando, ese quita esa foto de Facebook, no me gusta, este comentario, a raíz de ahí sé dónde estás. Qué pequeño son esos primeros pasos para lo grandes que se pueden convertir después, ¿no? Es lo que comentábamos antes. El primer día que tengas un novio no te va a pegar un bofetón, porque de ahí sales, de esa relación en la que el primer día te agreden, de esa relación sales. La estrategia es la otra, de sutilmente ir controlando. No te pongas esa falda, no te vistas así,
vas vestida así, pareces una prostituta, no me gusta que salgas con tus amigas porque te llevan por el mal camino, no me gusta que hables con la gente porque tienes que hablar con más chicos, porque eso es una escalón a escalón a escalón hasta que se produce la agresión psicológica, verbal, maltrato psicológico y luego se pasa al maltrato físico. Ese es normalmente el estándar que se produce en las relaciones con maltrato de violencia de género. Luego, lo que hemos comentado antes, cada situación de violencia tiene sus características particulares. Puede ser que no evolucione, puede ser que evolucione muy rápidamente, más lentamente, dependiendo de las personas implicadas. Puede ser que una mujer no crea que tiene suficientes pruebas o datos para acudir a la justicia a denunciar. No tengo, a lo mejor me ha amenazado, pero ha sido una conversación, me grita de vez en cuando, pero no siento yo que tenga suficientes motivos para acudir. El miedo a la mujer siempre lo tiene a ser creída, porque muchas veces piensa, claro, es que, por lo que decíamos antes, ¿no? Qué buen vecino, qué buen trabajador, qué buen compañero, sale y para todos es una perfecta persona, pero claro, ¿cómo digo yo que ese buen vecino, ese buen padre, ese buen compañero de trabajo me ha agredido, me ha dicho, se tiene el miedo a que sea creída, pero hoy día la declaración de la víctima, o sea, es totalmente creíble, o sea, no hace falta más prueba que su declaración, siempre y cuando la mantenga en el tiempo, sea persistente, lo cuente con verosimilitud, durante todo el tiempo, en todas las declaraciones ha mantenido una coherencia, lo ha dicho siempre igual, o sea, la persistencia en sus manifestaciones hacen que su declaración sea más que suficiente para que sea creída y de hecho es creída así. Yo ahí tengo que romper una lanza en favor de la evolución del tratamiento y la intervención que tenemos con las víctimas de violencia de género, los policías en general. Hemos desterrado ya el mito este de que la mujer va a denunciar y el típico policía que está sentado detrás de la máquina de escribir le dice váyase usted a casa y arréglelo con su marido. No, la sociedad ha avanzado muchísimo, estamos ya muy concienciados, los policías también, y tratamos de tratar a la víctima que viene a manifestarnos que ha sido maltratada de una forma, pues como hemos comentado, dando calor humano, dando una intervención distinta de cualquier otro caso de denuncia. Eso me gustaría resaltar, en eso hemos avanzado y eso tiene que ver con la especialización y hay que trabajar, hay que seguir trabajando en eso. Cada vez tiene que haber más conocimiento para que al final afecte a todas las áreas. Vamos a hablar también sobre cómo se ha actualizado la justicia y si lo ha hecho lo suficiente, pero será tras una pequeña pausa. Nos vamos a publicidad y enseguida estamos de vuelta en En Clave de. Bienvenidos de nuevo, seguimos en Clave de hoy hablando de violencia machista, violencia de género. Lo hacemos con Catalina Alcázar, que es responsable del turno de oficio y vocal de la Subcomisión de Violencia de Género del CEGAE, y con Juan Antonio Moreus, criminólogo experto en malos tratos y policía local en servicio de seguimiento y protección a las víctimas de violencia de género. Hablamos de si nos estamos actualizando lo suficiente, de si se habla suficiente de violencia de género para que deje de ser un tabú y que se pueda hablar claramente de lo que está pasando, también para perder el miedo. Y me gustaría, Catalina, aprovechar que estás aquí para hablar de cómo se está actualizando la justicia. Parece que está habiendo cambios en la jurisprudencia del Tribunal Supremo que podrían sentar precedente, pero ¿es suficiente? Yo creo que no. Que afortunadamente se está creando jurisprudencia, se está evolucionando, se están haciendo reformas, se están poniendo medios, pero todavía nos falta mucho por llegar. Entonces yo creo que aquí la mejor reforma, la mejor adaptación, la mejor manera de poder por fin erradicar esto es formarnos, educarnos desde el inicio, o sea, desde que, igual que cuando vamos al cole, vamos a infantil, vamos a primaria, vamos a secundaria, nos enseñan materias, matemáticas, lenguaje, pues un poquito de sensibilización y de formación, porque todo se aprende. Y por desgracia, cuando una persona acaba siendo victimario, en este caso agresor, o víctima, es porque o la han sufrido antes y lo reflejan en su vida diaria, con lo cual, pues si lo han sufrido, acaban reflejando, porque lo ven natural, porque es un estado para ellos, pues igual que en tu casa, pues tus padres te dan cariño, tú acabas reflejando cariño. Si no lo tienes y lo que recibes son desprecios, malas palabras, malas actitudes, malas contestaciones,
pues eso acaba saliendo también. Tú lo reflejas así porque te has educado en esa... Mira, a raíz de esa reflexión que haces, hemos hablado de víctimas, de mujeres, de los niños que han acabado siendo asesinados, pero ¿qué pasa con esos niños que viven esa violencia de la que tú hablas? A ellos no se les toca en un primer momento, ellos simplemente ven una discusión tras otra discusión, papá se enreda con mamá. Ellos también deberían ser considerados víctimas. De hecho, ahora afortunadamente son considerados víctimas. Hasta no hace mucho, con el Estatuto de la Víctima y con la Ley de la Adolescencia, se les tenía olvidados. O sea, eran poco menos que invisibles. Ahora no, ahora afortunadamente ya se les consideran víctimas directas de ese maltrato. Pues porque, aunque no lo presencien en primera persona, normalmente están en casa, en la habitación de al lado, en la cocina, en el baño, en sus habitaciones, en el salón. Lo oyen, ellos reciben ese malestar entre su padre y su madre, ellos lo perciben, pero perfectamente. Entonces, claro, ellos van tomando como una situación normal esa relación y eso, pues... ¿De este tipo de situaciones, Juan Antonio, salen los futuros maltratadores? Hay estudios criminológicos que efectivamente dicen lo que está comentando la compañera, pero no se cumple en un 100% de los casos, pero más o menos en un 50% de los casos. Enrique Chiburúa Odriozola ha llegado a esa conclusión. Los hijos desarrollan el patrón de victimario, de victimario, sí, y las niñas desarrollan el papel de víctima cuando lo ven. Hay mucha posibilidad, un 50% de posibilidad de que se reproduzcan esos comportamientos. Lo que importa aquí es la resiliencia, la capacidad de contraponerse a esas experiencias en la infancia. Hay gente que justamente le pasa lo contrario, que ve que su padre es un maltratador y él odia a los maltratadores y lo último que haría sería maltratar a su pareja. Eso es muy importante, hay gente que trabaja la resiliencia. Como ha dicho la compañera antes, hay que trabajar desde la infancia en mejorar la empatía, la autoestima, el control de la agresividad, la solución de conflictos sin recurrir a la violencia. Todo eso se puede hacer en etapas tempranas del desarrollo del menor. Entonces, tendríamos que trabajar ahí también en temas no ya tanto de género, sino como también de violencia en cuanto a violencia social. Pero se está haciendo ahora mismo algo cuando una mujer acude a denunciar. ¿Cuál es el protocolo que se sigue con los pequeños que hay en la casa? Bueno, lo primero que se hace es ofrecerle una orden de protección tanto a ella como a los menores a nivel policial y luego pues se valora por el juzgado de violencia contra la mujer, valora si otorga la protección, el Estatuto de Protección de Víctima tanto a la mujer como a los menores. Ese es el protocolo. Pero es una protección de que un agente... Una orden de alejamiento y prohibición de comunicación. Pero ahí no hay ningún trabajo psicológico detrás con estos menores. Bueno, normalmente se remite a la víctima, a los menores, para que haya una intervención psicológica. Y lo que ha hecho el Real Decreto Legislativo 9/2018 es que ha cambiado el 156 del Código Civil para que cuando haya una agresión, una condena o una investigación abierta por un presunto delito contra la vida, integridad física y moral de alguno de los progenitores o de los menores, pues que pueda el progenitor, agraviado por así decirlo, acudir a intervención psicológica con los menores. Es una forma, es un atajo, pero es necesario que haya una intervención con los menores, pero yo no lo hubiera hecho mediante el decreto legislativo. Hay que afinar mejor la norma. ¿Qué te parece a ti, Catalina? Te doy la razón, que con una ley hubiera sido más efectivo, pero sí que es verdad que con este supuesto se ha agilizado mucho y se ayuda mucho a que el menor desde el primer momento tenga esa ayuda psicológica que necesita, porque necesaria, claro, es que como esto estaba ligado a la patria potestad y el victimario sigue teniendo esa patria potestad, se puede negar. Si no te da el consentimiento, se niega. Si se niega, necesitas que un juez te autorice a ese tratamiento. Entonces, mientras tanto, se va dilatando en el tiempo, que seguramente el juez te lo va a conceder, pero mientras te lo conceda o no te lo conceda, hay un tiempo ahí perdido, que es el tiempo que el menor ha perdido para rehabilitarse de su situación. Entre otros cambios, Catalina, introducidos por el Supremo, los comentábamos antes, introduce la perspectiva de género como concepto. ¿Qué supone esto? Pues supone un adelanto, porque ya no es solo decir
se ha actuado con una situación de violencia o se ha hecho de esta manera, sino que se le da una perspectiva, un agravante más y se da un paso más hacia una evolución en estos asuntos. Dice también que cualquier tocamiento con ánimo libidinoso será considerado abuso sexual y no coacciones, por lo que la pena aumenta inmediatamente. Sí, yo tengo que dar el consentimiento siempre, digo yo ahora mismo, porque ahora mismo soy mujer y te lo estoy contando. Si no te lo doy expreso, o sea, no consiento, porque, por ejemplo, hace unos días ha sido el Congreso de la Diputación de Alicante de Violencia de Género, y allí hemos contado la presencia de don Vicente Mauro, que además pionero también en estos temas. Y él lo decía, pues precisamente en este caso ponía el ejemplo del típico señor que va en el autobús y sin querer te roza a la chica, o sea, sin querer, pues no ha sido. O sea, muchos aprovechan ese sin querer para rozar, ¿no? Entonces, el consentimiento tiene que estar ahí y si yo te digo que no, es que no. Y si no te he dicho que sí, es que tampoco es que no. Estamos viendo ahora mismo en pantalla imágenes de los miembros de la manada. En ese caso no hubo autorización expresa, de hecho se está revisando el caso. Qué importante es, ¿no?, este cambio, Juan Antonio. Es importante desde el punto de vista de aclarar, de especificar, de concretar. Las audiencias provinciales ya tenían medio emparejado el tema del consentimiento. Lo que llega al Tribunal Supremo es a establecer jurisprudencia sobre cómo se tiene que actuar cuando pues no hay un consentimiento expreso. Esa es la diferencia. Y unifica criterios, claro. Rondamos, os iba a comentar, alrededor de medio centenar de muertes de mujeres ligadas con la violencia de género. ¿Cuándo van a empezar a descender estas cifras? Hemos tenido picos más altos, pero siguen siendo unas cifras inexplicables para la sociedad en la que vivimos. ¿Qué esperáis vosotros? ¿Cuántos años nos hacen falta para empezar a combatir este problema de forma real? Más que años hacen falta estrategias, cambios en los fallos que hemos comentado, que luego si quieres concretamos alguna cosita más. Pero es trabajar, perfeccionamiento del sistema de protección de las mujeres. Desde el 2004 que se aprobó la ley, hay que tener en cuenta que ha descendido en términos absolutos el número de víctimas mortales de violencia de género, pero en términos relativos, cuando se compara con la población, no es tanta el descenso, porque la población ha ido en descenso y claro, el porcentaje, la tasa de mujeres víctimas por violencia de género, en comparación con la población en general, pues se ha mantenido casi estable, eso hay que decirlo. Pero aún así, somos los países de menor tasa en Europa y en el mundo de víctimas mortales por violencia de género en pareja. Eso da una esperanza de que hay una buena base para trabajar, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir perfeccionando, puliendo. Por el momento no está dando resultado lo que se está haciendo, Juan Antonio. Habría que cambiar de estrategia, habría que incluir otras estrategias. ¿Cómo qué? ¿Quién está fallando o estamos fallando todos? Estamos fallando todos estamos fallando. Yo voy a barrer para casa, por ejemplo, yo incluiría el papel del criminólogo en cuanto a violencia de género, que sería muy importante. El criminólogo es aquella persona, la criminología es la ciencia interdisciplinar que estudia el delito, la víctima, el delincuente y el control social. Lo que hace el criminólogo es que está formado en varias áreas, ¿vale? En el área penal, en el área psicológica y en el área social. Hace un tratamiento multidisciplinar de la víctima. Si tú introduces eso, mejorarás la atención a la víctima, porque la vas a tratar desde varios ámbitos. ¿Qué puede aportar un criminólogo a la lucha contra la violencia de género? Pues, mira, por ejemplo, podremos estar incluidos en la subdelegación de gobierno en materia de violencia de género para poder determinar si un caso ha sido violencia de género o, por el contrario, es otro tipo de violencia contra la mujer, pero que no está relacionada con el género de esta. Podemos trabajar también en las oficinas de atención a víctimas del delito, para informar desde la perspectiva multidisciplinar, como te he comentado. Podríamos trabajar en el Observatorio de Violencia contra la Mujer para ayudar a hacer esas magnitudes, cuantificar el problema, qué magnitud tiene, porque dependiendo de la magnitud del problema, se adoptarán unas medidas en materia de política criminal. Eso es importantísimo.
Cuantificar el problema es importantísimo para no pasarnos ni quedarnos cortos. No crear alarma social ni desproteger a la víctima. Estamos hablando de la protección de la víctima y de los derechos de las personas denunciadas, por así decirlo. Podemos intervenir en formación a profesionales, podemos intervenir en las unidades de valoración forense integral para ayudar a los jueces, a los juzgados y a los tribunales en materia de valoración del riesgo y de proposición de medidas para adoptar, medidas cautelares para adoptar, para evitar este tipo de problemas que nos estamos encontrando, este tipo de fallos humanos. Se puede implementar muchísimo más y, por supuesto, lo que podemos hacer los criminólogos es seguir investigando en los factores de riesgo y los factores de protección implicados en materia de violencia de género. Y luego involucrar no solo a la persona que está sufriendo esos malos tratos, sino sus familias, su entorno, su vecino, el amigo, que parece que ellos no puedan acudir a denunciar, sí que pueden, ¿no? Claro que se puede acudir, de hecho deberían acudir. O sea, yo si estoy en mi casa y estoy oyendo por una ventana los gritos del vecino de arriba, del vecino de abajo, porque le está diciendo a su mujer es un tal o una cual, o como te coja te mato, o te vas a enterar tú ahora, yo tengo que levantar el teléfono y llamar a quien haga falta. A la policía, a la Guardia Civil, al 112, o sea, a quien haga falta. Yo no tengo que hacer oídos sordos a esa, lo que dicen ellos, discusión familiar. No, vamos a ver, discusión, ¿no? Discusión te puedo decir, no me has recogido esto, no me has hecho lo otro, o te he pedido que me hagas esto y no me lo has hecho. Recíproco entre los cónyuges o la pareja. Pero lo que no va a ser es, si yo estoy oyendo que te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro, yo tengo que levantar el teléfono y denunciarlo, al igual que si mi entorno familiar, mis padres, mis hermanos, mis amigos lo saben y lo han vivido porque son testigos, ellos también dar el paso, porque a lo mejor yo no me atrevo a dar ese paso, pero si ellos vienen conmigo, pues yo lo doy antes. Ahí tenemos el teléfono, no es excusa, claro, no porque además hoy en día teléfono. Llamar al 016 encima no deja rastro. Fíjate, pero hace unos años al menos se pensaba que ¿cómo voy a denunciar yo eso? Eso son cosas de pareja, eso pasa de puertas para adentro. Bueno, pasa de puertas para adentro, muchas cosas pasan de puertas para Son adentro. cosas que se Desde han el dicho, amor que a se los han malos escuchado. tratos, pero no se debe de aguantar el maltrato nunca, porque aunque sea de puertas para adentro, un respeto nos debemos de tener los dos. Como digo yo, nos hemos encontrado en la calle, pues no queremos seguir juntos, pues nos separamos, vamos a un juzgado, dicta una sentencia de divorcio, cada uno por nuestro lado y ya está. De la mejor manera posible, pero de ahí a arreglarlo en casa con chillos, con broncas, con peleas, pues no. No. Hay que hacer pedagogía ahí. Los profesionales tenemos la obligación de hacer pedagogía y explicar a la sociedad de que este es un problema de todos y que tenemos que entre todos intentar atajarlo. Y luego explicarle a las víctimas que estén sufriendo maltrato, despertarlas de esa situación en la que están de embotamiento emocional. O dependencia también, muchas veces, por económica, supuesto, psicológica. de todo índole. Pero hay que despertarlas y haciendo pedagogía y decirles que hay vida más allá del maltrato y esa es nuestra labor, como gente que estamos trabajando, todos los profesionales que estamos trabajando contra el maltrato. Muchas veces no tenemos el moratón, lo hemos comentado, para poder acudir a la policía o para sentirse una víctima de esa violencia. Juan Antonio, ¿cuáles son los signos, los síntomas que deben hacer saltar la alarma por si alguien que nos está viendo puede sentirse reflejado y hasta el momento no se había planteado que pudiera ser una víctima? Pues mira, dependiendo del estadio, de la evolución del maltrato, dependiendo del caso, como hemos comentado antes. Pero si alguien presenta alguna de las sintomatologías que te voy a comentar ahora, es muy probable que sea víctima de violencia de género. Un trastorno de estrés postraumático por toda una situación de maltrato es muy probable que aparezca en la víctima de violencia. El embotamiento emocional, una persona que somatiza mucho ese control y esa instrumentalización de la violencia, que acude mucho al médico por dolores de barriga o por dolores de cabeza constantemente. Son llamadas de socorro inconscientes. No lo piden, pero lo piden. Entonces eso en los profesionales de la sanidad sobre todo se pueden detectar muchos casos de violencia de género. Se hacen cribados, pero tendría que haber un protocolo, que lo hay, que me consta que lo hay, de detección. Ahí tendríamos que trabajar también. Otra sintomatología que podemos observar, pues el síndrome de Estocolmo doméstico,
el síndrome de la mujer maltratada. Todo esto no está tipificado en cuanto a entidad clínica en ninguno de los dos principales manuales psicológicos que hay de las principales asociaciones psicológicas, ni en el DSM ni en el CIE, pero bueno, se sobreentiende que hay literatura para poder... esa entidad que se puede aplicar a las víctimas de violencia de género. Y si alguien tiene toda esa sintomatología, se puede estar viendo que puede estar sometida a un maltrato. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces? Pues hay dos... Si alguien dice, yo me veo identificada en lo que está diciendo Juan Antonio, pues ¿qué hago ahora? Pues ahora hay que cogerla de la mano y ya no soltarla. Y hay que acompañarla en todo momento a todos los recursos que le hagan falta derivarla. Tanto al psicológico, que seguramente le va a hacer falta recurso psicológico, como al jurídico, que los compañeros del ámbito jurídico lo hacen bastante bien, y al judicial, social, ayudas económicas para que esa dependencia económica que tú comentabas antes, pues que no se vean obligadas, que no se vean obligadas a seguir conviviendo con el maltratador por mero hecho de no tener una capacidad económica. Solicitar ayudas, la RAI está ahí, puede acudir a solicitarla todo el mundo, todas las víctimas que lo necesiten. Fíjate, hablando de víctimas, y se ponía de manifiesto en ese congreso que tú nombrabas, Catalina, que se ha celebrado en el ADA, decían, la mayor parte de los casos ocultos de maltrato se dan en mujeres de a partir de 65 años. Es que es otra generación, otra educación. Ahora mismo, pues socialmente, un maltratador no es aceptado, pero en aquella época, pues la época de las personas que tú me estás comentando, de personas que tengan 60 años o más, pues eso es como el pan nuestro de cada día, era el pan nuestro de cada día en muchas casas, no en todas, gracias a Dios, pero eso se tomaba como algo normal. Gracias a Dios la sociedad ha evolucionado. ¿Tú lo ves, Catalina? ¿Tú sueles ver a mujeres de más de 65 años que acudan a reclamar vuestros servicios? Sí que es sorprendente que sí que se está viendo un aumento de... A lo mejor no ya poniendo denuncia penal, pero sí solicitando el divorcio. Entonces, cuando les preguntas... ¿Qué parece? ¿Que por qué? Claro, porque es muy anecdótico, llamativo, ¿no? con 60 y pico. Claro, que con 60 y con 70... De hecho, octogenarios también han llegado a divorciarse. Entonces, cuando le preguntas detrás y dices, es que mis hijos ya se han ido de casa. Por algo. Y ahora ya me siento con fuerzas de acabar con esto. No pude, no quise, no me vi con fuerzas, la situación no me ayudaba a que yo pusiera una denuncia o me marchara de casa, porque antiguamente con esas edades lo que tenían que hacer era, se iban con una mano delante y la otra detrás, los niños por delante, y se iban con lo opuesto. Y si tenían suerte que iban a casas de personas en las que sus padres, su familia les acogía, estupendo, pero si no, pues no, porque yo por desgracia conozco una persona a la que pues te das cuenta que sus padres no había un trato muy normal de un matrimonio. Y entonces pues eso, vi un día pues ya con confianza y dice, no, es que mis padres estuvieron a punto de separarse, pero como mi madre se lo planteó a su madre, le dijo, nena, ¿te ha tocado bueno? ¿Te ha tocado malo? Te podía haber tocado bueno. Entonces, claro, si no tienes ese apoyo, pues no lo hacías. Entonces, cuando ahora por fin se sienten, aunque sean con 60, 65, 80 años, con esa posibilidad de decir, pues ya no aguanto más, o sea, no. O sea, ahora ya no tengo nada que me ate a ti. Pues deciden dar el paso, y ya te digo, si no con denuncia penal, porque ya no quieren dar ese paso de decir, pues bueno, pues a lo mejor ya hace mucho de la última vez, o ahora solo es machaque psicológico, pero no quiero empezar con un procedimiento penal, pero sí que, aunque sea difícil, deberían continuar. Pero el divorcio sí que lo hacen. Bueno, hay que dar el paso, hay que atreverse a dar el paso, y si estamos alrededor de esas personas, estamos ahí para ayudarlas a que lo den. Muchísimas gracias, Catalina Alcázar, gracias, Juan Antonio Amoraos. Gracias. Esperemos haber ayudado también a alguien al otro lado de la pantalla, porque este es un problema del que nos tenemos que responsabilizar todos. Solo así conseguiremos frenar esa lista que sigue creciendo año tras año. Ponemos aquí fin a este Enclave de. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces.